there's a driving desire that's twisted to reach the culture. You can go back to Tim Keller's Vamos a ver en este video algo muy importante porque esto tiene que ver con la declaración del pastor John MacArthur, o ese momento en que MacArthur este año 2023, en la conferencia de pastores 2023, sucedió esto en la sesión de preguntas y respuestas. Eso sucedió ahora en el mes de marzo. Se le hizo una pregunta al pastor MacArthur y MacArthur, en esa respuesta que dio una respuesta al pastor Austin Duncan. Tengo sobre eso aquí en mi canal. Pero en esta oportunidad, la respuesta que da John MacArthur involucra el nombre de Tim Keller y también de Andy Stanley. Y no es la primera vez que MacArthur nombra algo que tiene que ver con Tim Keller. En esta oportunidad, este año 2023, MacArthur lo nombró directamente a Tim Keller, y no es la primera vez. Como digo, en el 2022, el año pasado sería, en la conferencia La Verdad Importa, que es en esta conferencia que vemos aquí, MacArthur nombró una enseñanza, una influencia de Tim Keller dentro del cristianismo, de la iglesia cristiana. Lamentablemente, Tim Keller sabemos que ya no está presente, pero sus enseñanzas siguen presentes y seguirán presentes. Ese es el problema, porque acá, en última instancia, no importa la persona en sí, sino la enseñanza de ese predicador. Eso es lo que importa. Y ahí debemos centrarnos, porque muchos dicen, no, pero no hay que hablar porque ya tal predicador ya no está con vida. No, nosotros no somos personas del mundo, somos personas que tenemos una autoridad, un amor hacia esa autoridad que es la palabra de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino a Cristo. Y dijo Pablo claramente, si yo intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces debemos centrarnos, cuando vamos a criticar constructivamente, bíblicamente, debemos siempre tener en cuenta qué dijo, qué enseñó tal predicador, porque mañana, cuando ya no esté tal predicador, quien sea quien sea, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de, bueno, no mucho, pero se está hablando del caso del pastor ya retirado, el pastor carismático Rick Warren. Rick Warren, por ejemplo, el día de mañana, cuando ya no esté con vida, sus enseñanzas van a quedar. Entonces nosotros debemos centrarnos en lo que dijo tal predicador. Ahí debemos centrarnos en lo que dijo, qué enseñó. ¿Enseñó algo bíblico o no? Eso es lo que importa. Porque acá no nos importa a nosotros cosas externas de la vida personal de tal predicador. Si usaba corbata amarilla con color negro, si usaba un saco amarillo, o si tenía auto o no tenía auto, o si viajaba o no viajaba, o si cuántas casas tiene, si tiene 3 casas, 2 casas, no nos importa eso. Debemos centrarnos en lo que enseñaba.
Eso es lo que importa. ¿Qué vida llevaba como pastor? Y eso por supuesto tiene que ver con lo que cree tal predicador de las Escrituras y lo aplica a su vida. Entonces, que quede claro que a nosotros lo único que nos importa, en este caso de Tim Keller, es que lamentablemente su enseñanza sigue con vida, está con vida, enseñanzas que lamentablemente no son bíblicas. Y MacArthur, en esta conferencia La verdad importa que vemos aquí, esto lo voy a dejar el enlace para que lo vea completamente, y aquí MacArthur citó una enseñanza de Tim Keller, que es El mandato urbano, un libro muy conocido de Tim Keller, y aquí está en español, dice Amar la ciudad. Entonces en esta conferencia MacArthur había citado esta enseñanza no bíblica de Tim Keller y MacArthur lo expuso. Aquí está, mire. It's very popular. An urban mandate to redeem. Un mandato urbano para redimir las ciudades. Esto enseña Tim Keller. Enseñó. Porque, como dije, su enseñanza va a continuar con vida. Entonces vamos a ver ahora lo que dijo John MacArthur recientemente, porque esto es de este año, en marzo 2023, aquí en la conferencia de pastores. Se le preguntó, Austin Duncan le hizo una pregunta a John MacArthur. Le voy a compartir aquí. Esta es la pregunta que le hizo Austin Duncan. Veamos un momento. A ver. Déjenme arreglar esto para que lo vean. Un momento. Le preguntó Austin Duncan. Bueno, estamos encantados de que estés aquí. Y dice, hablemos de tu visión detrás de este tema particular de la conferencia de pastores, la idea del remanente. Recuerde que la conferencia de este año del pastor John MacArthur y allí en Grace se tituló como El remanente. Entonces Austin Duncan le dice la idea del remanente del pastoreo, los remanentes. Esa era la descarga que querías enviar. Eso iba a predicar MacArthur el primer día de la conferencia, que al final no pudo estar y cerró la conferencia al final, el día viernes de marzo. Entonces le pregunta, ¿por qué? Le preguntó a Austin Duncan, ¿por qué no nos das algo de lo que había en tu corazón detrás de ese concepto del remanente? Obviamente, dice Austin, un tema bíblico importante y una conexión a través de las Escrituras que hemos visto de varias maneras, pero ¿cuál fue tu visión detrás de esta idea de pastorear al remanente? Y vamos a ver lo que respondió John MacArthur, y aquí es donde cita, nombra por nombre y apellido a Tim Keller y también a Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley. Bueno, aquí hago un pequeño punto, paréntesis, para decir lo mismo de Charles Stanley. También Charles Stanley tenía enseñanzas que no eran bíblicas y Charles Stanley también ya no está, pero sus enseñanzas están, siguen, seguirán. Entonces vamos a ver, para continuar, lo que respondió John MacArthur cuando Austin Duncan le pregunta ¿cuál fue tu visión detrás de esta idea de pastorear al remanente? Veamos. Well, the objective was to define ministry in the church. If you're a shepherd or a pastor, the scripture defines your ministry.
And you could go to John 21, feed my sheep, feed my lambs, feed my sheep. Did you hear me? I just said that 3 times in a row. So if you're looking for a definition of ministry, feed my sheep. Peter got the message. He didn't always get the message. He got that message. And then in his epistle, he wrote, feed, shepherd the flock of God. And what I see missing in the church today, generally speaking, is that commitment to feed the flock of God. There's an inordinate affection, strange to say, for the culture. There's a driving desire that's twisted to reach the culture. You can go back to Tim Keller's mandates for urban renewal, or Andy Stanley welcoming all the homosexuals because he wants to reach them. But pastoral ministry is not about changing the culture. And if you define it theologically, your church will never have anyone who's a genuine member who's not part of the remnant. Vemos que, según lo que dice MacArthur, lamentablemente, Tim Keller, como ejemplo, no dio el ejemplo de un pastor que alimenta al rebaño bíblicamente, sino que Tim Keller se centró, según este libro de él, El mandato urbano, se centró. Tim Keller, recuerde, es la cabeza de Coalición por el Evangelio. Entonces, todo este movimiento de coalición por el Evangelio, tanto inglés como español, tiene ahí muy inteligentemente, tiene un propósito como escondido, bien maquetado, vamos a decir, envuelto, usando las escrituras, pero con el tema de la justicia social, que es un mandato urbano del mundo, en palabras de Tim Keller y su libro, que intenta asociarse con el mundo, con la cultura. Y nosotros sabemos que en el mundo, más hoy en día, no hay nada bueno. Todo está tergiversado, todo está torcido. Ahora a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces está todo totalmente torcido, y es algo que en definitiva se está cumpliendo y se cumplirá, que todo, bíblicamente hablando, todo va a ir de mal en peor. Entonces, lamentablemente, Tim Keller enseñó que la iglesia se tenía que asociar al mundo, a la cultura del mundo, hacer amistad con el mundo. Y nosotros sabemos que, como dice Santiago 4, que la asociación con el mundo es enemistad con Dios. No hay comunión, según Pablo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y lamentablemente, como vemos aquí, pastores como Tim Keller, lamentablemente no pastorearon bíblicamente, como dice aquí Juan 21, pastorear la grace. Por eso dice MacArthur, si eres un pastor, la escritura, no el mundo, no la cultura, sino la escritura define tu ministerio. No puede definir el mundo, la cultura, tu ministerio, sino la escritura. Vemos la preocupación, y aquí también habla MacArthur, de definir el ministerio en la iglesia con las escrituras. La escritura define tu ministerio. Y vemos en Juan 21, como dice aquí MacArthur, que dice, apacienta mis ovejas, apacienta. Y lo dice varias veces.
Pedro entendió eso. A los golpes, Pedro entendió. Apacentad la grey de Dios. Cuando Pedro entendió eso, en la epístola de Pedro, apacentad la grey de Dios. Y vamos a ver. Y aquí viene cuando MacArthur va a citar el ejemplo de Tim Keller. Veamos. Today, generally speaking, is that commitment to feed the flock of God. There's an inordinate affection, strange to say, for the culture. There's a driving desire that's twisted to reach the culture. You can go back to Tim Keller's mandates for urban renewal. Aquí vemos que hay un deseo por alcanzar a la cultura, por alcanzar al mundo y hacer amistades, hacer concesiones con la palabra de Dios y darle la bienvenida al mundo para que entre a la iglesia. El problema aquí es cuando le das la bienvenida a todos y ese estilo de vida del mundo, de esas personas, cuando vienen a la iglesia, siguen con la misma vida que llevaron siempre. Entonces hay una contradicción. Nosotros vemos que Pablo dice, y vosotros erais pasado esto, y da una lista de pecados. En Cristo nosotros sabemos que en Cristo nueva criatura soy. Hay un cambio de vida cuando venimos verdaderamente a Cristo. Pero hoy por hoy, lo que en este caso el mandato urbano de Tim Keller, como dice MacArthur, enseña en que a asociarse con el mundo y no hay problema con ciertos pecados. Entonces, como aquí vemos también el ejemplo de Charles Stanley, le da la bienvenida al pecado que sea a la iglesia y no los confronta, porque Pablo dice claramente, y vosotros erais pasado, pero ahora en Cristo habéis entendido, habéis dado cuenta de que en Cristo nueva criatura soy. Hay un cambio de mente, hay un cambio en la vida. El Espíritu Santo, si está verdaderamente en ese cristiano, le va a hacer un cambio en su vida a través de la palabra de Dios, del nutrirte constantemente con la palabra de Dios, el estar en comunión con la iglesia. Por eso es importante congregarse. Entonces hay un cambio totalmente. Entonces vemos aquí que lamentablemente Tim Keller, por ejemplo, ha enseñado que hay que, en otras palabras, asociarse con el mundo, y no importa. Hay una desviación de el verdadero evangelio. Se han desviado del verdadero evangelio, y esto es por supuesto un evangelio de justicia social. Y sobre esto también hablo porque MacArthur ha sido un guerrero en contra de la justicia social dentro de la iglesia. Y esta conferencia que vemos aquí, que lo puede ver completo en la descripción de este video, esta conferencia fue una conferencia que estuvo totalmente, por decir, dedicado a este movimiento de justicia social dentro de la iglesia, y estuvieron varios pastores, y ahí es donde tengo un video completo como la historia de la justicia social y cómo se ha infiltrado dentro de la iglesia. Ese video aquí está, por ejemplo, es la justicia social y el evangelio social en la iglesia.
otro evangelio? Pregunto. Este es un video muy bueno que le recomiendo que mire, que vea. Tengo varios videos aquí en mi canal hablando sobre este problema del movimiento de justicia social dentro de la iglesia. Esto lo vengo hablando desde el 2018, vengo hablando sobre este tema junto con el pastor MacArthur y otros pastores, porque siempre compartí la lucha, esta batalla del pastor MacArthur y los pastores de Grace y otros pastores en contra de este movimiento de justicia social. Y Tim Keller fue un líder clave, un líder muy influyente dentro de este movimiento de justicia social. Así que lamentablemente ese es el problema. Y aquí vemos como MacArthur dice: el ministerio pastoral no tiene que ver con cambiar la cultura. No tiene que ver con eso. Y entonces cuando te asocias con el mundo, no vas a tener miembros que sean genuinos, que sean verdaderos cristianos nacidos de nuevos. Vas a tener profesantes nada más. Y MacArthur continúa hablando. Vamos a ver lo que dijo MacArthur después de lo que vimos. We're not going to accomplish anything that Así continúa MacArthur, veamos. we're not going to accomplish anything that the Lord hasn't already decreed. And I don't want to be irresponsible about evangelism because he chose the people and the means. But I think ministry has been woefully lacking to the souls of the people of God. And so they have struggled and they have been wounded. They have been without biblical teaching, without solid doctrine, without nourishing truth. While everybody is worried about what the world thinks and making sure we identify with the world and its style and its music and all of that, when feeding the flock of God is how we discharge our ministry and how the Lord builds His church. So it just seemed that this was a time to remind everybody of the remnant. And so what I had planned to say yesterday was that if you look at Scripture, it's crystal clear that God works through a remnant. And the first indication of that is in the book of Genesis, where you have Enoch. This is a remnant from Adam's family. And the next one is Noah. Wow, impresionante lo que dice MacArthur. Atención con esto. Al final, la Iglesia de Cristo es solamente un remanente. Siempre ha sido así. Por eso es impresionante la idea del pastor John MacArthur de titular la conferencia que ha pasado en 2023 como el remanente, porque siempre ha sido así. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero os declararé: apartaos de mí, jamás los conocí a ustedes. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso está muy establecido en las Escrituras. La Iglesia de Cristo es solamente un remanente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, fíjese lo que dijo MacArthur. Ahora todos están preocupados por lo que piensa el mundo y hay una asociación ahora con el mundo. La Iglesia se ha asociado literalmente con el mundo. Y fíjese, asegurándose de que nos identifiquemos con el mundo. Fíjese la influencia de las tinieblas que se ha infiltrado dentro de la Iglesia de Cristo. Y al final, bíblicamente hablando,
se tiene que cumplir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo de apostasía. Muchos están desertando de la fe. Muchos se han apartado de la fe verdadera en Cristo. Tiempos de apostasía. Se tiene que cumplir la Escritura. Por eso MacArthur dice, era un momento para recordarles a todo el remanente, a todos que son parte del remanente. Así que es una muy buena algo para que meditemos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdadera en Cristo. Y fíjese, vamos a ver, cuando miramos en las Escrituras, lo del remanente está claro. Veamos. It's crystal clear that God works through a remnant. And the first indication of that is in the book of Genesis, where you have Enoch. This is a remnant from Adam's family. And the next one is Noah. Amén. Aquí MacArthur, a partir de aquí en adelante, MacArthur es como que hace un resumen de su predicación, porque recuerde que en esta conferencia MacArthur no pudo estar en el primer día y estuvo al final de la conferencia. Entonces aquí lo que hace MacArthur es hacer como un resumen de su predicación y empieza a argumentar eso de remanente. Es algo bíblico. Siempre Dios tuvo solamente un remanente. Y aquí vemos que MacArthur dice lo de la familia de Adán y el siguiente es Noé. Siempre fue así. Dios escogió personas específicas y eso es bíblico, totalmente bíblico. Esto no tiene nada que ver con el calvinismo ni con Calvino. No. Calvino sí enseñó esto, por supuesto, y enseñó porque es una enseñanza bíblica, pero no tiene nada que ver con la etiqueta, porque cuando hablamos de que Dios escoge, aparecen los anti-Biblia que empiezan a decir, no, eso es calvinismo. No tiene nada que ver con el calvinismo, tiene que ver con lo que la Escritura enseña. Por eso MacArthur dice, este es un remanente de la familia de Adán y el siguiente fue Noé. El siguiente es Noé. Por ahora les quería compartir esto, así que espero que pueda compartir y comentar y darle me gusta a este video. Saludos.